Hablar de intelectuales desde el periodo medieval hasta la edad contemporánea, pasando en ejemplos en España, muchos de ellos, en Estados Unidos, en Francia, también en Hispanoamérica, tanto en la edad moderna como en la edad contemporánea, y voy a hablar de un escritor que fue el principal precursor de una corriente que surgió en República Dominicana. Un lunar es una mancha o bulto benigno en la piel formado por acumulaciones de melanocitos, células de pigmento. Una verruga es una lesión cutánea áspera causada por una infección viral del virus del papiloma humano VPH y es contagiosa. A veces los lunares abultados se confunden con verrugas, pero tienen causas distintas, dependiendo. Un lunar en realidad es un bulto, es algo benigno que se acumula por los melanocitos, que son las células de pigmento. Una verruga en realidad sí es una lesión cutánea y una verruga sí que puede provocar contagios, sobre todo como el virus del papiloma humano. Un lunar verrugoso o nebus verrugoso es un lunar abultado en la piel que adquiere relieve y una textura rugosa con el tiempo. Por lo general son benignos e inofensivos, pero es vital revisarlos ante cualquier cambio para descartar problemas. La sociedad de autores en España se refiere principalmente a la Sociedad General de Autores y Editores, el SGAE, una entidad privada con fines de lucro que protege y administra los derechos de propiedad intelectual de músicos, dramaturgos, guionistas y directores. La SGAE se encarga de la protección de los artistas, en sí, en su conjunto. El virus del papiloma humano, el VPH, es un grupo de más de 200 virus relacionados que se transmiten principalmente por contacto sexual. Es la infección de transmisión sexual más común. La mayoría de las personas se contagian en algún momento de sus vidas, pero el cuerpo suele eliminarlo solo sin causar problemas. Normalmente el virus del papiloma humano, el VPH, pues es un virus que se contagia, pero no causa muchos problemas en las personas. El teatro bufo es un género dramático popular de carácter cómico, satírico y musical emparentado con la zarzuela, el sainete y la parodia. Tuvo un gran auge, sobre todo en el siglo XIX en nuestro país, en España, y fue impulsado por Francisco de Aderius, un empresario y autor de origen portugués, que bueno, él nació en Portugal, pero era español, y sus bufos madrileños, como en Cuba, donde se convirtió en una expresión clave del costumbrismo y la crítica social. En España se introdujo en 1866 por el propio Francisco Anderius y revolucionó temporalmente el género lírico madrileño con propuestas desenfadadas, es decir, como una risa, una crítica, una sátira contra el gobierno del momento en la segunda mitad del siglo XIX en España. Y en Cuba fue desarrollado con fuerza en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, con espacios icónicos como el Teatro Alhambra y reflejó con identidad propia el gracejo criollo y la sátira política. Bien, en Cuba pues se llevó a cabo una crítica social y sátira contra el propio país y los gobernantes del momento. El gracejo criollo es el ingenio popular, la gracia y el humor espontáneo de la tierra y se une con la sátira o a la sátira política, que la sátira política lo que hace es llevar a cabo es una crítica o critica al poder con risa, burla y picardía. Ambos son conceptos literarios que critican los poderes públicos. La Ouija es un tablero plano con letras y números que se usa para intentar hablar con espíritus. Y la etimología, por un lado, se cree que viene de oui, que significa sí en francés, y de ja, que significa sí en alemán, aunque otra historia dice que quien la inventó este tablero fue Helen Portes, que le preguntó al tablero y este respondió que significaba buena suerte y a partir de ahí quedó como que ella fue la precursora junto con su cuñado de lo del tablero que se denominó Ouija. Los bufos madrileños fueron una famosa compañía de teatro musical, cómico y satírica fundada en Madrid en 1866 por el actor y empresario Francisco Arderius. Introdujeron en España la ópera bufa francesa al estilo Offenbach, revolucionando la escena con un humor desenfadado, música ligera y crítica social. Fue una especie de crítica que surgió en la segunda mitad del siglo XIX que la introdujo el empresario y autor Francisco Arderius de la herencia francesa. El humor esperpéntico es un término médico antiguo que se usaba en la medicina tradicional para describir un supuesto líquido toxina en la sangre que se creía que causaba erupciones en la piel y ampollas, que es el herpes. Hoy en día la ciencia sabe que estas lesiones son producidas por virus reales y no por desequilibrios de humores. Es así. La hiel es la bilis, un líquido amargo de color verde o amarillo que produce el hígado. En sentido figurado, la palabra significa amargura, odio o tristeza profunda. El herpes labial son pequeñas ampollas alrededor de los labios o la nariz. El herpes genital son ampollas dolorosas en la zona íntima o anal.
El herpes zóster es una erupción de ampollas en forma de franja en un lado del cuerpo por la reactivación del virus de la varicela. Y las ampollas son pequeñas bolsas o burbujas llenas de líquido que se forman en las capas externas de la piel. Funciona como un escudo protector natural del cuerpo cuando la piel sufre daños, ya sea por fricción constante, quemaduras, frío extremo o alergias, por ejemplo. Y lo del humor esperpético es lo que se decía de que antiguamente había una serie de cosas que salían en la boca y que eran porque venía esper- del esperpento, claro, eso es un desequilibrio de humores, que en realidad es falso, que es mentira y que hoy en día lo que se sabe que gracias a la ciencia es que ese tipo de infecciones que nos aparecen en las personas es por virus reales. El bedrinismo es una tendencia literaria de la República Dominicana que fue precursada por el poeta Otilio Virgil Díaz en 1917 y que introdujo el verso libre y abrió la puerta a la modernidad poética en el país caribeño al romper con las reglas clásicas de la métrica y la rima. Gracias a esta, pues el bedrinismo es como fue una tendencia de las vanguardias que rompió directamente con la tendencia métrica clásica y de la rima que existía en el país. La coreografía es el arte de crear y organizar movimientos corporales sucesivos para ser ejecutados con ritmo, funcionando como una estructura o diseño de danza. La etimología proviene del griego coreia, que es danza circular, y grafía es escritura, lo que significa literalmente la escritura de la danza. La calcografía es una técnica de impresión en hueco que usa una plancha de metal grabada para estampar imágenes en papel. La tinta se mete en los surcos de la lámina y pasa al papel con una prensa especial. La etimología, al igual que coreografía, proviene del griego y está formado por calcos, que significa cobre o bronce, grafein, significa grabar o escribir, y el sufijo ia, que indica cualidad o actividad. Y en español se formó como el arte de dibujar o trazar sobre metal. La cartela se refiere principalmente a una pieza pequeña de papel, cartón, madera u otro material que sirve para escribir o poner un texto explicativo, un nombre o un dato. Su significado varía según el ámbito en el que se use. Los cátaros fueron un movimiento cristiano medieval que surgió entre los siglos XII y XIII, sobre todo en el sur de Francia, y que la Iglesia Católica consideró una secta herética. Se autodenominaban buenos hombres o buenos cristianos, aunque los opositores los llamaban o los denominaban puros o albigenses. Los albigenses eran los seguidores del catarismo, un movimiento religioso medieval de carácter dualista que floreció, surgió en el sur de Francia entre los siglos XII y XIII, que fue en la región de Occitania y la ciudad de Albi, de ahí deriva el nombre de albigense, Albi de albigense. La Iglesia Católica los consideró este tipo de corriente una herejía peligrosa. Y Domingo de Guzmán, que fue presbítero y santo católico español, además de castellano, porque fue una figura importante dentro de la cultura y de la religión castellana, él fundó en Toulouse la Orden de Predicadores o Dominicos, aprobada por el propio Papa Honorio III en 1216, con el objetivo de que la Iglesia Católica, para predicar de los cátaros en contra de sus herejías, con el objetivo de decir, los cátaros, cualquier cosa que no se centrase en la Iglesia Católica, en el cristianismo, para ellos era una herejía. Y a su vez luego las diferentes religiones son en sí una herejía porque están relacionadas con el ámbito de una secta, puede decir, o un conjunto de fieles que están a favor de algo. Cada cual luego es libre de pensar lo que quiere realizar, por ejemplo. Domingo de Soto fue filósofo, jurista, teólogo, catedrático de universidad y fraile dominico español. Confesor del emperador Carlos V y humanista pionero en el estudio de la ley de la vida de los reales. Una de sus obras es Deliberación en la cosa de los pobres de 1545. He hablado anteriormente en la anterior diapositiva de un intelectual en la cultura española y castellana, ahora ya me centro en la edad moderna en torno a intelectuales dentro del pensamiento, muchos de ellos religioso, como era la gran mayoría, y sobre todo en la historia de España. Fray Matías de Paz fue teólogo, catedrático y fraile dominico español, fue recordado como uno de los grandes precursores de la Escuela de Salamanca y de los defensores de los derechos de los indígenas tras el descubrimiento del nuevo. Él fue el que presionó, junto con Bartolomé de las Casas y otras tantas figuras que presionaron a la corona castellana. Fray Matías de Irala fue pintor, calcógrafo y fraile mínimo español y perteneció al barroco por formación y tradición. Cercano decorativo a las exuberantes portadas arquitectónicas de Pedro Rivera o José Benito de Churriguera, que le proporcionó el dibujo para un emblemático Hércules hispano.
Enrique Cartela, de ramas vegetales, fue también uno de los introductores en España del gusto rococó, que estuvo asociado sobre todo a la dinastía Borbón por su copia e imitación de modelos contemporáneos, con el objetivo de que este tipo de modelos sean contemporáneos y en realidad Matías de Irala fue una figura que por vocación tenía que pertenecer al barroco, pero que al final se acercó al rococó y al neoclasicismo por la herencia del siglo XVIII y de la Ilustración. José Antonio Álvarez Baena fue historiador, biógrafo y cronista español. Juan Agustín Ceán Bermúdez fue pintor, historiador, coleccionista y crítico de arte ilustrado español. Y por último, Gregorio Forsman en esta diapositiva fue calcógrafo español. Continúa hablando de más intelectuales en la Edad Moderna europea. Y sobre todo más que europea, española. Juan López de Palacios fue jurisconsulto español. En 1494 se le concedió la cátedra de prima de cánones en la Universidad de Valladolid, mientras ejercía funciones judiciales en la Cancillería de la misma ciudad. Miembro del Consejo de Castilla desde 1504, por nombramiento de los reyes católicos Isabel y Fernando. Fue uno de los redactores de las leyes de Toro que se promulgaron en 1505. Y sus obras, o entre sus obras más destacadas, una de ellas fue o es Tratado del Esfuerzo Bélico Heroico de 1524, la única que escribió en castellano. El resto, pues, las escribió en latín, que era la lengua dominante en Europa en aquel momento. Helen Peter fue espiritista estadounidense que bautizó y ayudó a patentar el famoso tablero parlante en 1890 junto a su cuñado Elijah Bond. Se le conoció como la madre de la Ouija. El nombre Ouija surgió del propio tablero cuando ella le preguntó cómo quería llamarse. Y su cuñado, Elijah Bond, fue abogado e inventor estadounidense y él fue el que patentó la propia tabla Ouija. Entonces, de ahí el término de Ouija, no sabe muy bien si es la etimología de Wii que significa sí en castellano, del francés, o Ja, que es sí en alemán, en castellano, o si quién se supone, si la otra teoría es que tanto Elijah Bond como su cuñada Helen Peter fuesen los inventores de este tablero, que bueno, pues, es protagonista en muchas estructuras, sobre todo cinematográficas, sobre todo del cine, de las series o cualquier cortometraje, por ejemplo. Verónica Chegui fue actriz española que se dio a conocer por protagonizar la película Yo soy la Juani de 2006, que se cumple 20 años, por la que recibió una nominación a los premios Goya a la mejor actriz revelación, con ese. Y eso es lo que le nominaron a esos premios Goya. Pero es que también hizo otras. Ocho citas, que se estrenó 2 años después. 6 puntos sobre Emma, que se estrenó también en 2011. Y a partir de ahí, pues fue una figura muy conocida, desgraciadamente murió muy joven. Y bueno, podía haber incluso albergado pues, mucha mayor producción en cines, y eso que también ha hecho series y un montón de películas, y ha sido muy conocida e importante dentro de la cultura del cine español o de la cultura española. Miguel Fisac fue arquitecto, urbanista y pintor español, una figura que se cumplieron el 12 de mayo 20 años de su fallecimiento y que fue muy importante durante el siglo XX dentro de la cultura española y sobre todo del arte en español. Otilio Vigil Díaz fue poeta y prosista dominicano, creador del movimiento literario conocido como bedrinismo. Introdujo que fue una corriente de ruptura de lo clásico y la herencia sobre todo de las vanguardias que ya estaban en Europa y en España. Introdujo por primera vez en las letras dominicanas el verso con su poema Arabisco. Él nació el 6 de abril de 1880, pero también aparte de ser poeta, prosista, destacó como cuentista, narrador, es decir, que realizó varias facetas dentro de la literatura dominicana y sobre todo de Hispanoamérica. Fray Martínez de Córdoba fue escritor y erudito guatemalteco, religioso de la Orden de los Dominicos, fue miembro y fundador de la Sociedad Económica de Amigos de Chiapas, introdujo la primera imprenta de la región y fundó el periódico El Pararrayos, desde el que desarrolló una intensa actividad cultural. Una de sus obras es Método fácil de enseñar a leer y escribir, que se publicó entre 1824 y 1825. Rafael Landívar fue poeta y jesuita guatemalteco. Graduado doctor en filosofía a los 16 años, continuó con sus estudios de teología en México, donde se ordenó sacerdote jesuita
en 1755. Vivió a Guatemala y fue rector del Colegio San Borja, pero debió exiliarse con 36 años debido a la orden de expulsión de los jesuitas que decretó el monarca español Carlos III. Embarcó rumbo a Italia en 1767, justo cuando se llevó a cabo la expulsión de los jesuitas, y se estableció finalmente en Italia, en la ciudad de Bolonia, donde vivió como preceptor en casa de los condes de Albergati y no regresó ya nunca más a su país. Y es verdad que sus restos fueron ya repatriados a su ciudad natal, pues, casi o más de 200 años después, o casi 200 años sí, después. Y bueno, una de sus obras es Rusticatio Mexicana, grandioso himno en verso a la naturaleza y a la vida rural del virreinato de Nueva España. Ambos dejaron huella en la cultura religiosa e intelectual de Hispanoamérica en la Edad Moderna y comienzos del siglo XIX. Maurice Blahnik, que se han cumplido 150 años de su nacimiento, fue pintor francés, formado como músico, se licenció en pintura, donde estudió las obras del Louvre y en las galerías de la calle Lafite. Al final, con el conocimiento de la obra de Van Gogh, fue determinante para él. Los experimentos pictóricos realizados junto a André Derain, otro pintor, también a otros pintores como Henri Matisse, desembocaron en el fauvismo en él, movimiento del que fue el más radical exponente. Básicamente paisajista, realizó también bodegones, cuadros de flores y algunos retratos, pero su obra que se cuenta en la diapositiva es el Sena en Chateau de 1906. Él tuvo la herencia de Van Gogh, pero finalmente se decantó por el fauvismo por pintores como André Derain o Henri Matisse, y él fue un pintor radical o el máximo radical exponente del fauvismo, fue el propio Maurice de Blahnik. Miguel Ramos Carrión fue dramaturgo, humorista y periodista español. Una de sus obras es Los sobrinos del Capitán Gran de 1888. Pastora Echegaray fue escritora, hermana de los dramaturgos Miguel Echegaray y José Echegaray, que usó el seudónimo de Jorge da Costa porque la gran mayoría de las mujeres que eran intelectuales tenían que ponerse un nombre masculino para evitar represalias por parte de las autoridades, ya sea europeas o españolas. Miguel Echegaray y Eizaguirre fue autor español, hermano del célebre de, sí, del célebre dramaturgo José Echegaray, aparte de que fue también científico, ahora voy a hablar de él. José Echegaray formó parte del gran trío de libretistas del género chico en el que le acompañaron otras figuras como Vitalaza y Miguel Ramos Carrillo. Su primera obra estrenada fue Cara y Cruz, de 1864, llevada a la escena del teatro del circo cuando solo contaba con 16 años. Él estudió filosofía y letras y también derecho, se licenció además como abogado y estuvo durante años trabajando en un bufete propio como abogado, porque como realizó la carrera de derecho, pues luego ya se dedicó al ámbito de la literatura. Vitalaza fue comediógrafo español, estudió en Madrid la carrera de medicina apenas cuando tuvo la licenciatura o terminó la carrera de medicina, directamente se dedicó al ámbito de las letras, exclusivamente, en las que dejó huella su ingenio chispeante y siempre de buen tono, alegre y de sí mismo decía nuestro autor que no tengo otro mal humor que el humor herpético. Una de sus obras es más Basta de matemáticas, con gran acogida de crítica y público, puesta en escena en 1874 en el Teatro de Variedades. Eusebio Blasco también fue escritor español, autor de obras de teatro, género por el que alcanzó gran popularidad y en el que se le reconoció su papel como iniciador del llamado teatro buff. Publicó también poemarios y colecciones de cuentos, y una de sus obras es El joven Telemco de 1866. Miguel Echegaray fue autor, fue escritor, fue autor. En cambio, su hermano José Echegaray, aparte de que fue dramaturgo, también fue ingeniero y político español. Se graduó con el número uno su promoción de la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid. Y además ahí entró como profesor, se convirtió en docente. Sus ideas políticas y económicas liberales le llevaron a participar en la Sociedad Libre de Economía Política en defensa de las ideas librecambistas. Una de sus obras es El Gran Galeoto de 1861. Antonio Ortiz Echagüe fue pintor español. Su hermano fue el famoso fotógrafo José Ortiz Echagüe, que recibió su primera formación como artista en París, donde estuvo desde 1897 y estudió en la Academia Julián y luego en la Academia de Bellas Artes Francesa y trabajó eh, o trabajó en el taller, o en el taller sí, o trabajó para León Monat en un taller suyo. Y una de las obras que hizo Antonio Ortiz Echagüe fue Interior holandés de 1920, que se encuentra en la diapositiva.
Francisco Iturrino fue pintor español. Cursó estudios de dibujo en Bilbao, donde se había establecido su familia. En 1883 fue enviado o le enviaron a Bruselas para estudiar ingeniería, carrera que al final, o que finalmente abandonó para dedicarse de forma exclusiva a la pintura del propio Francisco Iturrino. Su obra, que está con él, junto con el autor, es una de las más importantes, es Dos gitanas de 1902. José Ortiz Echave fue fotógrafo, ingeniero aeronáutico e industrial español, fundador de la constructora aeronáutica CASI y presidente de la automovilística SEAT. Fue un hombre de extraordinaria vitalidad y profundo sentido del humor. A bordo de un reactor de la Fuerza Aérea Estadounidense, traspasó la barrera del sonido en el curso de unas pruebas técnicas cuando tenía solo 73 años. Y una de sus obras es fotografía, o esa fotografía más importante es Sermón en la aldea de 1903, con medio punto de exposición en la que aparecía todo un pueblo. Francisco Arderius fue actor, músico y empresario español nacido en Portugal. Desarrolló su actividad donde tuvo como fondo histórico la Revolución Septembrina de 1868. Tras un viaje a París de Offenbach en 1855, puso en marcha los populares bufos madrileños, siguiendo la moda y el modelo francés que existía en su momento en Europa. Así que con ello finalizo. Si os gusta este vídeo, con definiciones, muchos ejemplos en España, en Europa, en Estados Unidos y también en América del Sur, darle a like, suscribiros, comentar, comento que soy historiador, repito otra vez, o de nuevo que soy historiador y nos vemos ya en el próximo vídeo.